Una vez más, esto es Watch My Trading para todos ustedes. Que tengan una excelente tarde y que podamos tener una excelente presentación y podamos aportar un poquito más a vuestro conocimiento. Quisiera saber de qué ciudades nos están acompañando hoy aquí en Watch My Trading, seminario de derivados para principiantes. Lima, bienvenido Lima. Quito, bienvenido por Ecuador. Excelente. Hola, Venezuela, Caracas, Madrid, Colombia, Buenos Aires, Panamá, Costa Rica, México, Cambridge. Wow, Ecuador, México, Rosario, Ecuador. Muy bien, excelente. Bienvenidos a todos. México, México. Faltan amigos de España, me parece que están de vacaciones por ahí. México, muy bien. Sí, definitivamente están de vacaciones nuestros amigos de la península ibérica. Hola, ¿cómo estás? República Dominicana. Están los dedicados están asistiendo a los seminarios educativos. ¿Quieres, no? Burgos, bienvenidos. Muy bien, estimados, bienvenidos a todos. Partimos ahora sí, esto es seminario de derivados para principiantes. Mi nombre es Karina Fabi. Ya llevamos en el mercado un tiempito, podríamos decir, ya un poco más de 10 años operando. Watch My Trading nace con el concepto básicamente de generar una comunidad de traders, una comunidad de operadores que vivimos del trading. Por lo tanto, es un espacio libre de cualquier interés comercial, sin publicidades, sin mailing, sin absolutamente nada por parte de ningún broker. Por lo tanto, siéntanse con la libertad de entrar y estar en contacto con nosotros. Por supuesto, así que podemos hablar abiertamente de todos aquí porque ya también he pasado por varias experiencias, así que lo que pueda aportar y servirle para que nadie vuelva a cometer errores, como cuando uno parte, que a veces por no hacer o no investigar o no saber bien de qué se trata este mercado, termina cometiendo o pagando con dinero sus primeras enseñanzas. Así que bueno, esa es nuestra función. En principio, defender los derechos de los inversores que apenas parten el mercado de derivados financieros. Y en segundo lugar, por supuesto, dar todo el soporte educativo que tenemos. Así es. Efectivamente, Watch My Trading, más que una entidad educativa, lo que hacemos es dar el soporte del trading en el momento que hay que hacerlo. Es decir, nosotros básicamente enseñamos todo lo que hay que saber, todos los niveles de aprendizaje, no damos cuestiones que no sirven, porque ya sabemos que uno puede estar aprendiendo análisis técnico, análisis fundamental, un montón de cuestiones, pero al final del día le sirve únicamente que le muestre a alguien en verdad cómo se hace, cómo efectivamente se hace, cómo se toma una decisión de mercado. Y es eso lo que hacemos y a eso apuntamos. Así que hoy por hoy nuestra comunidad va creciendo a pasos muy grandes, nos estamos extendiendo por todo el mundo. Ahora nuestras sesiones están también en inglés porque se están uniendo muchos traders de India, traders de Dubái, traders de Indonesia, Bahamas, países que por supuesto no son de habla española. Por lo tanto, ya hace un par de meses que venimos haciendo traducción simultánea, lo cual nos llena de satisfacción que podamos nosotros aportar también a personas que están en otros lados y en India particularmente para asistir a nuestras sesiones de trading en vivo. Se levantan a las 3 de la mañana, así que tiene más mérito nuestra comunidad que está creciendo mucho en India y nos acompañan en los seminarios. Nuestra matriz central está en Santiago de Chile, tenemos representantes en Colombia, España, México, Panamá, ¿dónde más? Representante en Dubái, Chile y no sé si me falta algún nombre, algún país, no creo. Nos acompaña en este momento Julián, quien va a estar en el panel de preguntas para asistirlos a cualquier consulta que tengan. Somos varias personas, por lo tanto puede que la parte de preguntas se demore, así que Julián, también trader experto aquí de Watch My Trading, quien los va a estar asistiendo para cualquier consulta que puedan llegar a tener de lo que sea. Aquí agregamos a nuestro representante de Colombia, Julián, al panel.
Bien, entonces, como veníamos diciendo, uno apenas parte con este mercado, como por supuesto tiene apenas 10 años el mercado de derivado financiero abierto al inversor privado. Entonces resulta que tenemos muchas preguntas, hay muchos intereses comerciales de distintos rubros, distintos sectores que forman parte de la industria de los derivados financieros, y es ahí donde surgen las preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es el paso 1, paso 2, paso 3? ¿Qué es lo que tengo que saber antes? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces la respuesta, y en principal uno siempre cuando empieza a aprender algo nuevo, tiene que partir por, primero, cuáles son mis objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos? Asumo que en esta audiencia somos todos, al menos estamos con nivel inicial dentro de lo que es derivados financieros. Por eso es que no voy a preguntar, siempre necesito una media de conocimiento dentro de la audiencia, pero en esta oportunidad, debido al título, creo que somos todos principiantes los que estamos aquí asistiendo. Por lo tanto, asumo que estamos nivel inicial. De todas formas, vamos a ir y volver con temas básicos, un poquito avanzados, volvemos a temas básicos, vamos a temas avanzados para que quien ya tiene experiencia también pueda disfrutar de la presentación. Cuando me refiero a objetivos, uno dice, bueno, ¿cuál es mi objetivo en realidad profesional? Si uno quiere dedicarse al trader, a ser trader, básicamente quiere ser trader, vivir de su trading, o sea, básicamente quiere ser independiente y dedicarse 100% a operar una cuenta de inversiones. Puede ser un trader independiente, puede ser un trader de cartera, o sea, básicamente un money manager, un trader que opere capitales de terceros, o bien en realidad tengo objetivos financieros de rentabilidad. ¿Qué pasa? Dentro de si el objetivo por el cual empiezo a indagar sobre los mercados financieros o derivados financieros es bajo objetivos de rentabilidad, ¿cuáles son las opciones? Y por lo general, en el mundo financiero no tenemos muchas opciones. Bien sabemos que en nuestros países tenemos el famoso plazo fijo del banco, que nos da un retorno con suerte del 0,3, 0,4 anual. Después tenemos tipos de inversiones variables, básicamente cuando se trata de un fondo de cobertura o un fondo mutuo, que es renta variable. Intentan prometer o dar al menos una cierta seguridad con los retornos, pero no existe tal cosa. Si el fondo le va mal a toda la cartera. Y en tercer lugar, tenemos la forma de trabajar en el mercado financiero de manera independiente. ¿Qué significa? Yo trabajo y muevo mi dinero, así tal cual. No se lo doy al banco, no se lo doy a un fondo, me dedico a hacerlo yo. Y lo cierto es que los fondos mutuos y fondos de cobertura aplican las mismas estrategias que al menos aquí en Watch My Train aplicamos nosotros. Y de la misma forma que opera cualquier trader independiente. No hay ningún misterio en eso. Las combinaciones de productos de las carteras de los fondos de cobertura o fondos mutuos son, por supuesto, se dividen en dos partes. Pueden tener una división de cartera con productos de alto riesgo, con productos de bajo riesgo, y siempre los tipos de fondos se diferencian en eso, básicamente el tipo de riesgo que tienen. Y eso hace que la decisión de uno sea en función de qué, del riesgo, ¿no es cierto? Bueno, uno dice, ok, el beta de este fondo es alto, o el sortino es alto, o el drawdown que me ofrece el banco es muy alto, el fondo es alto o es bajo. Lo que digo son indicadores cuando uno, el sortino, el drawdown, son los, podríamos decir estadísticamente, cómo se distingue un fondo del otro. Tengo que saber leer esos indicadores para saber si un fondo me conviene, si el fondo A, el fondo B o el fondo C. Pero la línea final de todo esto es que los fondos mutuos no tienen estrategias para cubrirse de crisis. Si hay una crisis en el mundo, toda la cartera y todo el producto que está afectado en esa cartera cae. Y cae por lo tanto mi inversión y me puede ir mal, por supuesto. Dentro del fondo de cobertura, en cambio, quiero irme a la parte de renta variable y sobre el tipo de inversiones financieras,
tipo de inversiones financieras, como dije, tenemos el fondo mutuo, mutual fund, mutuo, o el fondo de cobertura. ¿Qué pasa? El fondo de cobertura, a diferencia del fondo mutuo, porque el fondo mutuo lo único que hace, compra. El producto está a buen precio, compra. Está a buen precio, compra y compra. O sea que solamente tiene una estrategia en largo, que se dice, o una estrategia de compra. Solamente le va bien si no hay crisis. El fondo de cobertura, en cambio, nace bajo el concepto que se cubre frente a reversiones de mercado. Por eso es fondo de cobertura. Entonces, si la cartera empiezan a entrar en compra y eventualmente hay una crisis de lo que sea, a nivel nacional, a nivel electoral, por cualquier motivo, un ataque o lo que sea, lo que hace el fondo es entrar en contraposición, entra en contra, o sea que se cubre de reversiones del mercado. Y ahí nace el fondo de cobertura o hedge fund. Es un concepto que claramente, como la economía es cíclica, cada 8 años es un ciclo económico, claramente no podían siempre comprar, por eso los fondos mutuos tenían una vida corta. Entonces de ahí nace el concepto de hedge fund. ¿Cómo hacemos para tener una relación a largo plazo con la cartera de clientes sin sufrir reversiones de mercado? Entonces compran y cuando hay una crisis venden. Compran, hay una crisis y venden, sosteniendo las posiciones en compra, porque como la economía es cíclica, eventualmente siempre el mercado vuelve. Pero aprovechaban las crisis para entrar venta, y las caídas les hacían muy buenos retornos también a sus clientes. Entonces, esa es la distinción fondo mutuo, fondo de cobertura. Ahora, vayamos a la parte del derivado financiero en sí. ¿Qué ocurre? Bien sabemos que la bolsa de valores, ahora voy a sacar todo esto, y vamos directamente a los tipos de productos. En este mercado existe una distinción principal, que es la siguiente. Uno tiene el mercado primario, que es básicamente la adquisición de títulos. Adquisición de títulos en el caso de las acciones, ¿no es cierto? Si yo entro al mercado primario, ¿qué es lo que necesito? Una persona con una licencia, en este caso la persona es un broker que interviene y hace la transacción por mí. ¿Dónde? En el piso de operaciones, en el trading floor que se dice. Bueno, piso de operaciones también se dice, pero vamos a ponerlo en inglés. Esta persona que entra y me representa dentro del piso de operaciones, lo que hace es comprar los títulos por mí, compra las acciones. Básicamente, yo como inversor paso a ser dueño accionario de la empresa X. Por ejemplo, compro títulos de Walmart, compro títulos de Bank of America, compro títulos de LAN, compro títulos de lo que sea. Lo único que puedo hacer dentro del mercado primario es comprar, porque si no tengo el título no lo puedo vender. Y ahí vamos a la diferencia principal entre el mercado primario y el derivado financiero. ¿Por qué? Resulta que como inversores, obviamente como lo mismo que expliqué recién, que la economía es cíclica, uno tiende a comprar el título y después cuando lo quiere vender no hay quien se lo quiera comprar, porque cuando cae la economía todo ese año o esos 2 años de recesión, nadie quiere esos títulos, no valen, no sirven más. Que después recuperen algo de valor puede ser, pero por lo general, después de las crisis, las empresas tienen otro tipo de estrategias. O venden acciones, hacen sus splits, o buscan accionistas, o cambian completamente su directorio. Cuestiones que hacen que la acción en verdad ya no tenga ese valor que tenía en su momento. Entonces, como inversor de mercado primario, la única opción que tengo es comprar, si estoy acá. Puedo ir al piso de operaciones, básicamente puedo ir a Bovespa como un inversor privado, caminar al trading floor, comprar acciones de las acciones que cotizan en Bovespa, en el F100, en el FTSE o en cualquier índice del mundo. No, necesito una persona que me represente, que tenga una licencia para operar a mi nombre dentro del piso de operaciones. O sea que es centralizado. El mercado primario está centralizado en un lugar con personas con licencias.
para tomar órdenes por parte de las instituciones o de sus clientes directamente. Si no tengo el título, no lo puedo vender. O sea que lo único para entrar al mercado primario es comprar. A diferencia, el mercado de derivado financiero proviene justamente de ese término. Básicamente, el mercado primario, dentro de todos los productos que hay, sabemos que tenemos dentro del mercado primario monedas, puedo comprar monedas, cualquier moneda, o sea, puedo tener reservas o ahorros en euros, en francos suizos, en yenes japoneses, en australianos, en los holandeses, en cualquier moneda puedo tener físicamente dinero. Puedo tener barriles de petróleo, puedo tener onzas de oro, puedo tener acciones, puedo tener lo que sea, en forma de títulos. ¿Y qué pasa? Como no puedo vender si no lo tengo, de ahí nace el mercado de derivado financiero. Que si no lo quiero tener porque no quiero físicamente el título, entonces básicamente existe un producto que deriva de esta subyacente. Deriva de la subyacente de las monedas, del oro, del petróleo, de las acciones. ¿Cuántos mercados de derivados tenemos? Hoy por hoy los más comunes son dos. Los derivados de las opciones o opciones y los famosos CFDs. Las opciones se hicieron más conocidas en su momento. ¿Estamos mal con el audio? Por mi parte el audio tiene buena verificación. Resulta que las opciones se hicieron un poco más conocidas en su momento porque era operativamente, podríamos decir, más simple. Se divide en dos contratos, los put y los calls. Estos son los tipos de contrato que podríamos decir es lo equivalente a compra y venta dentro del mercado derivado de opciones. El mercado de CFD, en cambio, se mueve con otros términos. Uno básicamente directamente compra o directamente vende. Uno entra en compra o venta. Acá uno entra en contrato pool o contrato calls. Y las estrategias para las opciones son relativamente diferentes a las estrategias con los CFDs. Ahora, ¿por qué derivado de las opciones? Porque es la opción y no la obligación de tener el título de determinada subyacente. Opción, no la obligación. Tienen expiraciones, tienen una mecánica diferente al CFD. Las opciones, a comparación del CFD dentro del mundo de los derivados financieros, tienen, por así decir, ciertas desventajas. ¿Y cuáles son? Las opciones, por lo general, no son productos que ofrecen mucho apalancamiento. Se mueven entre 1 a 20 y 1 a 50. Pueden haber compañías que ofrecen 1 a 100, desconozco, pero hasta lo que sé, 1 a 20, 1 a 50 es el apalancamiento máximo que ofrecen. En segundo lugar, no todas las compañías o no todas las empresas de brokeraje, y ahora, ya que menciono la palabra brokeraje, cuando digo broker, no me refiero a una persona como la que está trabajando en el mercado primario. Me refiero a una compañía, una empresa, ¿sí? O sea, una empresa que hace brokeraje. Entonces, en este caso, broker es otra cosa, pasa a tener otra personalidad para nosotros. Acá es una persona y acá es una empresa. ¿Por qué nacen los brokers? Básicamente por la tecnología. Compran una tecnología, una licencia de cualquier sistema, hay muchas tecnologías hoy por hoy, compran esa licencia, inyectan liquidez a través de un bridge, que es un puente de liquidez con un banco o varios bancos, y entonces lo que tengo es cotizaciones en el momento, y puedo entrar y salir de mercado en el momento también. Por lo tanto, ahí va con el tema de regulaciones. Sobre los brokers que ofrecen opciones, el problema es que no todos tienen productos de divisas para poder trabajar sobre opciones. La opción se relaciona más con las acciones, no tanto con otros instrumentos. Estratégicamente, si trabajo en opciones, me conviene entrar al mundo de la subyacente de las acciones. En cambio, dentro del CFD tengo la facilidad de moverme en muchas subyacentes, casi en todas las subyacentes, porque el beneficio que saco es solamente el diferencial del precio del producto. Del diferencial, si está acá el precio, lo compro hasta acá,
o si está acá, lo vendo hasta acá. Y ese es mi beneficio. Las opciones tienen una mecánica diferente, porque tiene temas de vencimiento de contrato, hay cuestiones que dentro de la estrategia tienen que ser consideradas. En cambio, el contrato en el CFD es completamente instantáneo, al menos hablando en monedas y hablando en commodities que funcionan las 24 horas. Hay cuestiones como el petróleo que tiene también vencimientos que se llaman los rollover. Cuando el contrato entra en rollover, tengo que saber esas fechas que vence el precio del petróleo, así como hay otros activos que también tienen la cuestión del rollover. Pero eso es otro tema, rollover. Básicamente, vence el precio de la commodity o lo que sea que tenga rollover y tengo que esperar que empiece el nuevo precio, la nueva cotización. Pero es un tema aparte. Nos vamos a concentrar ahora en el producto o en la subyacente del CFD que puedo sacar rentabilidad o que puedo beneficiarme sin pensar en rollovers, sin pensar en vencimientos de contrato, sin muchas complicaciones. Y además, dentro del CFD, un producto que me ofrece un volumen intradiario que ningún otro producto en el mundo lo tiene. ¿Qué significa un volumen intradiario? Claramente, dentro de este mercado, ahora voy a ir directamente, digo para que vayan siguiendo la secuencia de la presentación, voy a sacar este pedacito de acá, CFD, y voy a sacar este pedacito de acá, monedas y oro, o sea, commodities en general. El resto ya sabemos los personajes, quiénes son cada uno dentro de lo que estamos hablando. Ahora, dentro del derivado financiero del CFD, o contrato por diferencia, tal como la palabra lo dice, contrato por diferencia. Es decir, yo tengo un contrato, entro a mercado, solamente porque la diferencia del precio en una cuestión de un día, una hora, un mes, 2 meses, me conviene. Solamente quiero la diferencia del precio. No me interesa el título, no me interesa el producto, no me interesa nada, simplemente que compro y vendo porque la diferencia del precio es alta. Así lo que estoy diciendo, muy bien sabemos que la diferencia entre las monedas del mundo varía mucho sobre el día, sobre el mes, sobre el año, sobre 2 años. Y a eso quiero llegar en este momento. ¿Cuáles son los productos o subyacentes que más diferencia de precio tienen en mediano y largo plazo? Por supuesto, eso nos remite a las monedas. El intercambio de monedas por la diferencia de precio existe desde el 45, desde los acuerdos de Bretton Woods, donde ya se rompe el patrón oro y ya el mundo empieza a medirse por el dólar. Antes se medía sobre el oro. La onza de oro partió con una cotización de $35. Cuando se rompe el patrón oro, el mundo empieza a cotizar en función del dólar. Era el nuevo termómetro. Entonces, todos los países que tenían sus monedas se medían en función del dólar, por decirlo de alguna manera. De ahí que existe este mercado. De ahí que existe la diferenciación de una moneda versus la otra. Después se empezó a abrir este negocio en términos físicos, más largo plazo. Yo tenía una reserva, por ejemplo, en pesetas y me convenía cambiarla a dólares, viceversa. Y así empezaba el mundo a moverse gracias a la diferenciación de una moneda versus la otra. ¿Y qué es lo que hacía la diferenciación de una moneda versus la otra? Claramente, cuestiones políticas, ciclos económicos, crisis, ataques, guerras, cuestiones limítrofes, geopolítica. Esas cuestiones en aquellos momentos eran muy sensibles. O sea que uno podía tener mucho dinero en libras esterlinas y de repente frente a un ataque o un problema geopolítico, pues se quedaba sin muy poco valor. Entonces me convenía diversificar, comprar dólares y diversificar con otras monedas. Pero estamos hablando de la parte física. El volumen de transacciones hoy por hoy
Claro, en ese momento no era medible, no sabíamos cuánto compraba un país por día en cierta moneda, cuánto vendía un país por día en cierta moneda, y cuánto sacaba en divisas un país en cierta moneda, y cuánto le entraba al país. Antes era más difícil medirlo. Hoy por hoy es mucho más simple porque es todo electrónico, completamente electrónico. Hoy por hoy el dinero físico, digamos que no existe tal cosa, es más electrónico y uno está en su país y ya recibe ahí la moneda. No hay transporte, digamos, por decirlo de alguna manera, del activo. Entonces, medible hoy por hoy este mercado de las divisas, de las monedas, estamos hablando que tiene un volumen de más de 5 trillones de dólares diarios. Obviamente en todas las monedas y no solamente en instrumentos spot o transacciones en spot, sino también en forwards, en swaps y otros instrumentos más que forman parte de las monedas. Los forwards es básicamente parte de los futuros, el CFD también forma parte de los futuros. Los swaps forman parte de los futuros, transacciones spot significa compra y venta en el momento. El swap es básicamente la diferenciación de tasa que me da un beneficio cuando la tasa entre una moneda, o sea, entre un país y otro país, es positiva. Entonces, si estoy comprando una moneda versus otra, el país me tiene que pagar intereses por yo acumular esa moneda. Eso es el swap, la diferenciación de tasas de interés de un país versus el otro, cuando estoy acumulando moneda de ese país en particular. Entonces tengo que recibir un interés por eso. Eso se llama swap. ¿Se hace electrónicamente? Claro que sí. ¿Puedo hacerlo en mi cuenta de trading si quiero? Claro que sí puedo. Vamos ahora sí a la parte spot, que es la más interesante. ¿Por qué la más interesante? Porque la diferenciación del precio de una moneda a otra, hoy por hoy se hace cada vez más importante. Hoy por hoy mucho mercado se está moviendo al CFD, por decir que queda muy poco mercado ya en el primario. Solamente el mercado primario podríamos decir que hoy por hoy queda reservado para inversores grandes, para instituciones, para bancos, empresas. Por lo tanto, es hoy por hoy el mercado primario, o sea, tener títulos y acciones, es un mercado que ya sabemos que con la globalización y tan susceptible que están las economías hoy por hoy, no es un mercado a largo plazo. Lo era el mercado en ese momento en los 80. Generaciones anteriores, al menos yo me acuerdo quizás mis abuelos, bisabuelos, yo recuerdo que hablaban de comprar acciones y tenían títulos, eran títulos físicos de esas acciones. Hoy por hoy eso se reserva un poco más a otra estrategia. Ya no existe tanto a largo plazo. En ese momento, años atrás, época de mis abuelos quizás, uno compraba en un banco acciones y sabía que lo único que podía hacer era subir. Había una crisis y bueno, todos se frustraban y se entristecían porque perdía el valor esa acción. Era parte del juego, era parte de las finanzas. Hoy por hoy, sin embargo, gracias a la tecnología y gracias al mercado derivado financiero por contrato en diferencia, no tengo que pasar por ninguna crisis. Y ni mucho menos tengo que atar mi capital a empresas que eventualmente, por caídas de precio de petróleo, por subidas de precio de commodities, van a estar afectadas negativamente. Y en las acciones eso es lo principal. Le afecta mucho la parte de la fluctuación de precios de commodities. Por ejemplo, acciones en transporte. ¿Cuál es el primer instrumento que le va a afectar negativamente? El petróleo. Fluctuaciones en precios del petróleo lo va a afectar muy negativamente a las empresas transportistas, de aviación y todas las que utilicen combustible, por ejemplo. Bueno, y así uno va relacionando claramente cómo las acciones de una u otra forma van a sufrir un colapso. Van a tener que reorganizarse, vender acciones, cambiar directorio, estrategia, y eso en realidad baja el precio de la acción más de lo que sube el precio de la acción. Volviendo al derivado financiero, al CFD, esa es la principal ventaja. Primero, no tengo que atar mi capital a títulos de acción que pueden llegar a perder valor y nadie después me lo va a querer comprar. En segundo lugar, no entro en un mercado
centralizado. Entro a un mercado descentralizado. En tercer lugar, puedo traer mi capital cuando quiera, al momento que quiera. No tengo ningún tipo de condiciones como la que coloco en un fondo mutuo, un hedge fund o de esos básicamente fondos que me dicen máximo 3 meses, 6 meses y después puedes retirar si quieres tu dinero. En este sentido, si quiero ser trader independiente, no necesito absolutamente nada de intermediación, ni tampoco pagar fees, ni pagar comisiones. ¿Cuál es el negocio del fondo mutuo? ¿Cuál es el negocio del fondo de cobertura de estas instituciones grandes? Lo que cobran cuando uno saca el dinero y entra el dinero. Ese es el negocio. De ahí más lo que ellos hagan por dentro, transacciones y mover el dinero de acá para allá, puede que no les salga muy bien. Pero uno cuando firme ese contrato, cuando deja su dinero trabajando en un fondo, lo único que hace es básicamente decir, acepto todas sus condiciones, porque encima no pueden prometerme ningún retorno, y el performance pasado no garantiza el performance futuro. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado cuando dejo mi dinero trabajando en esas instituciones, porque uno lo primero que piensa, uno dice, no, pero si nunca estudié finanzas, nunca estudié economía, no tengo idea ni siquiera de la situación política internacional de mi país, uno se subestima mucho y dice, mejor que lo haga el que sabe, ¿no? Mejor que lo haga el banco, los que saben. Y resulta que el banco, el fondo y los que saben no tienen que saber más ni menos de lo que saben ustedes o de lo que pueden llegar a saber ustedes como inversores privados. ¿Qué prefiero? ¿Tener el control de mi dinero y especializarme en algo y saber todo lo que más pueda de ese algo, de ese instrumento, antes que dar mi dinero que tanto costó conseguir, mis ahorros, a una institución que quizás no me esté dando la solución que quiero? Entonces ahí es donde uno empieza a analizar qué me conviene, estudiar un poquito, prepararme y decir, bien, me dedico y solamente me especifico o por ejemplo trabajo solo un activo, solo un instrumento. Me muevo con CFD, ¿por qué el CFD? Porque las condiciones son mucho mejores comparadas a las opciones. Digamos, si uno tiene que elegir qué derivado trabajo, opciones o CFD. Eso depende del capital. Si tengo un capital por arriba de los $10.000, quizás el camino de las opciones es bueno, porque no necesito apalancamiento y es una estrategia a más largo plazo porque tengo la opción, no la obligación de comprar o vender una acción. Pero eso ya es en función de mi objetivo, si es de rentabilidad. Si mi objetivo es tener liquidez rápida con una inversión, lo único que me da liquidez rápida, si hago las cosas bien, es el CFD. O sea que el CFD se adapta para inversiones más pequeñas. ¿Por qué? Por el apalancamiento. Entonces, cuando uno empieza a analizar, bueno, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué instrumento? ¿Qué producto? ¿O qué derivado financiero? El CFD se lleva todas las ventajas. Apalancamiento, condiciones, liquidez, ejecución, bueno, regulaciones, que ahí me voy a detener después un poquito. Y todo apunta a que el producto CFD, en función de mi nivel de inversión, vamos por un ejemplo, un nivel menor de $5.000, me lleva a que el CFD se adapta a mi perfil. No porque tenga, quizás porque tenga solamente $5.000, me refiero a que mi nivel de riesgo para inversión variable o renta variable, no puedo arriesgar más de $5.000, inversión variable. ¿Se entiende? O sea, no es porque tenga un asset completo o porque tenga ahorros de 5.000, no. Es hasta lo que puedo arriesgar. Digamos que tengo 2.000, digamos que tengo 1.000, digamos lo que sea. Uno bien sabe, y esta relación se cumple para cualquier mercado, primario y derivado financiero. Más riesgo, más rentabilidad a futuro. Menos riesgo, menos rentabilidad a futuro. Esto se cumple en todo. Si quiero más rentabilidad, tengo que poner más riesgo. Si quiero menos riesgo, voy a tener menos retorno. Así funciona. En cualquier mercado, en cualquier instrumento, en lo que sea. Ahora, ¿qué entiendo por riesgo? Uno apenas ve riesgo y lo relaciona con pérdida o lo relaciona con que en realidad... Sí, lo relaciona con que no, con que puede salir todo mal y al final voy a perder y no voy a ganar nada. No, en realidad riesgo para nosotros en este mercado significa oportunidad.
oportunidad de buenas ganancias. La oportunidad nosotros lo traducimos con fluctuación, con volatilidad, con oportunidades diarias, con datos macroeconómicos. Para nosotros eso es riesgo. ¿Por qué? Claramente, si uno entra a este mercado del CFD, uno dice, bueno, a ver si entiendo bien. Me meto al mercado de contrato por diferencia. Quiero entrar en monedas porque, claro, 5 trillones de dólares diarios en transacciones en monedas es muy tentador para cualquiera. Significa que entra y sale tanto dinero en el día que la diferencia que hace un precio cuando empieza el día a cuando termina es mucho más alto de lo que me da la acción, por ejemplo, de Apple en una fluctuación de 3 meses. Y que en ese periodo de 3 meses perfectamente puede tomar una crisis. ¿Se entiende? Es decir, el contrato por diferencia me da una diferenciación de precio con una fluctuación intradiaria que puede ir hasta el 5% o más. Que esto, con mucha suerte y una buena tendencia, lo puedo sacar en alguna acción en cuestión de 2-3 meses. Entonces, a lo que quiero ir es a lo siguiente. Digo, bueno, estoy dentro del análisis, ¿qué producto me conviene? Me voy por el CFD, dentro del CFD digo, ¿qué hago? Monedas, commodities, acciones, ETF, ¿qué producto hago? Digo, bueno, voy a monedas. ¿Por qué las acciones no? Porque no tiene tanto volumen intradiario, no hay tanta fluctuación. ¿Por qué el ETF no? Porque no sé la composición del ETF. Ahí tengo que entrar a estudiar con mucho detalle y puede que la información no sea tan transparente. Y uno va descartando así entonces los instrumentos. Llega a la conclusión que caen las monedas, y las monedas, ¿qué es lo que tienen? Entonces ahora vamos así. CFD, esto empezó así, ¿no es cierto? Para que vayan hilando la presentación. Derivado financiero, CFD, CFD vamos a monedas. Monedas son los cruces, porque no es que opere una moneda sola. Cruces de monedas, todos se mueven en pares, porque obviamente mido el precio de una versus el precio de otra. La diferenciación en cómo empieza y cómo termina el día una con otra hace que gane esa diferenciación del precio. Dentro de los pares de monedas hay más de 300 pares. Se dividen de la siguiente manera. Están los pares tipo majors o los mayores, están los minors o los menores, y están los exóticos o exotic pairs. Los majors son las monedas que pertenecen al grupo de las economías más importantes del mundo, o el G8. Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, y se me quedaron hasta ahí porque son las monedas que hago, pero son 8 de las economías más importantes del mundo y esos son los majors. Los minors son claramente las monedas de economías en desarrollo. Peso mexicano, peso chileno, el argentino ni siquiera cuenta como minor, no es por desprestigiarlos, pero no cotiza el peso argentino. Bueno, y uno va así agrupando las distintas monedas en función de la categoría que tienen. Y los exotic pairs son, bueno, monedas exóticas, que son economías importantes, pero no entran dentro de los majors. Ejemplo, la economía de Rusia es una de las economías más fuertes del mundo, pero es considerada un exotic pair, no es considerado un major, por ejemplo. Entonces, dentro de los majors, ¿qué ventaja tengo? Que bueno, obviamente voy a entrar con monedas fuertes, con monedas de economías que tienen información transparente, que no van a ir con información de sorpresa, podríamos decir. O sea, no es que van a estar publicando o van a sufrir algún tipo de crisis o ataque o problemas geopolíticos o lo que sea. Obviamente que siempre el dólar sale de este análisis que estoy diciendo, porque siempre le pasa algo, pero Estados Unidos, a diferencia de todos los bancos centrales del mundo, no tiene un banco central, tiene la Reserva Federal o la Fed, que es el único organismo capaz de generar dinero sin necesidad de reserva. Generan dinero de la deuda. La Reserva Federal puede generar dinero tiene un nombre, el término económico, pero no quiero entrar en tecnicismos, pero básicamente los bancos centrales no tienen la misma capacidad que la Reserva Federal.
Entonces hace eso, que el dólar sea y siempre sea el exponente principal como moneda del mundo y nunca va a terminar con esa categoría. Siempre va a ser la moneda referente en el mundo, siempre lo va a ser. Por justamente cómo se compone y las decisiones que puede tomar la Reserva Federal que no puede tomar un banco central. Entonces, si uno me pregunta a veces, o familiares, ¿qué me conviene ahorrar en euros o en dólares? ¿Qué me conviene ahorrar en yenes o en australiano? Nunca tengo que dudar que es el dólar. No es que sea nada que ver con Estados Unidos por mi parte, pero es el dólar. Siempre va a ser el dólar. Ahora, dentro de la fluctuación intradiaria, la ventaja es que la economía americana es muy grande, es muy amplia y le afecta mucho también cuestiones internas. La tasa de interés, la creación de empleo, información de balanza comercial, cuestiones, también decisiones políticas de la nueva administración. Entonces eso hace que la fluctuación del dólar sea buena comparado a otras monedas. 80% del mercado del mundo en comercio internacional se mueve en dos monedas, en dólares y en euros. En primer lugar en dólares y en segundo lugar en euros. Esto es comercio internacional. El comercio exterior del mundo se mueve en compra y venta dólares o euros. Las reservas de los bancos centrales, ¿en qué están las reservas? También en dólares, en euros y en oro. Puede tener una canasta un poco más variable de monedas, pero principalmente tiene dólares, euros y oro. ¿Qué me dice esto? Que con más razón, cuando los bancos centrales aumentan sus reservas en dólares, China claramente aumenta siempre, o aumenta su reserva en euros, o aumenta su reserva en oro, la fluctuación va a ser mucho más importante, porque no es que están comprando poquito, están comprando reservas, que es lo que hace que fortalecer al menos o tenga una economía balanceada. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar todo esto? A que la diferenciación o la fluctuación de las monedas durante el día, gracias al comercio internacional, compra de reservas e información macroeconómica, sea muy importante o varíe mucho durante el día. Y ahí voy al tema sobre la información. ¿Por qué la información? Claramente, en este mercado la información es clave. En las finanzas y en las inversiones la información es clave. Lo que pasa es que el Bitcoin no es un activo aprobado para ser ETF o no es un activo aprobado para ser un instrumento financiero. El Bitcoin por sí solo cotiza y se mueve solo. Han existido en un pasado intentos similares a Bitcoin que han fracasado y han durado un promedio entre 8 a 10 años. No sé si Bitcoin va a pasar por eso, o en general las criptomonedas van a pasar por una curva también así, que es una burbuja y de repente ya está. Lo que sí sé es que Estados Unidos todavía no le está prestando mucha atención, pero al minuto que deciden tomar una intervención por una cuestión de alimentación terrorista, como el Bitcoin tiene justamente esa ventaja, que es un tipo chain payment, entonces el tracking de la información puede ser dudosa o dificultosa. No sé si han llegado a esto. Lo que sí sé es que cuando a nivel gubernamental algo pase que afecte los intereses de Estados Unidos, cae el Bitcoin y caen todas las criptomonedas, a menos por ese motivo. No lo sé si se trata que puede llegar a reemplazar en verdad el dinero o puede ser una moneda más o lo que sea. Lo que sí sé es que la historia nos enseña que esto ya ha pasado antes y ha sido apenas una burbuja. Así que voy a dejar el tema del Bitcoin ahí. Entonces, pero lo que sí sabemos es que las monedas, como bien lo decimos, la fluctuación de las monedas existe desde el 45 y se mantiene hasta la fecha. Cuando se rompe el patrón oro, uno tiene que una moneda vale esto, otra moneda vale esto. Desde que salen las empresas de brokeraje, uno tiene la ventaja de encima tener tecnológicamente la posibilidad de tener todos los instrumentos, una moneda acá y la otra acá, y tener encima el precio acá, que puedo entender cuándo el precio sube, hasta dónde sube, si compro o si vendo. Todos sabemos que no es tan simple como esto,
pero el concepto final es ese. Respecto a la información, y vuelvo acá con el mercado primario versus mercado de derivados financieros. El mercado de CFD entonces forma parte de la familia de los futuros, CFD, monedas. Eso es como le venimos explicando. Hay CFDs de muchos instrumentos, pero monedas hoy por hoy es quien se lleva el 5 estrellas, el 5 stars, por fluctuación, volumen intradiario, ventaja, condiciones de trading aceptables, es económico, por así decir, operar con monedas, las comisiones son bajas y la información sobre todo es transparente. ¿En qué sentido? Bueno, en lo personal viví en los Estados Unidos, operé en hedge funds, sé que la información es clave para las empresas. En Estados Unidos por día van presas personas muchísimas, por insiders, son los insiders, que son los que venden información corporativa a privados para comprar o vender acciones. Los insiders tienen una pena hasta 2 años de prisión por vender información corporativa a inversores privados. Y es muy común en Estados Unidos que vaya todo el tiempo gente presa por vender información. Son los famosos insiders. Entonces, ganan mucha ventaja porque tienen una partida inicial para comprar y vender una acción. ¿Qué pasa? Dentro del mundo de los bancos centrales o las monedas, no existe un insider. Porque la información tiene que publicarse al mismo momento y se publica por instituciones gubernamentales. Instituciones gubernamentales. La tasa de interés la tiene que publicar el Banco Central, tiene una fecha programada, un día programado y nunca van a ir con sorpresas. Nóminas de empleo agrícola es publicada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, tiene una fecha programada, una hora programada y no van a ir con sorpresas o al menos no manipulan la información. Las balanzas comerciales lo mismo, la inflación igual, el Producto Bruto Interno lo mismo. Es información que uno puede contar con la transparencia y que todo el mundo accede a la información al mismo momento. Ahora, ¿uno puede adelantarse cómo va a salir esa información? Claro que sí. Si vengo siguiendo todos los indicadores macroeconómicos de un país, empleo, balanza comercial, inflación, etc., puedo asumir cómo va a salir el Producto Bruto Interno de ese semestre, por ejemplo. Bueno, claramente puedo decir si va a salir malo o no. Pero al momento que se publica el Producto Bruto Interno, sé si la información va a afectar de manera positiva o de manera negativa a la moneda. Ahora, ¿cómo voy a aprovechar esa oportunidad? Es lo que me lleva a entender el mercado en ese momento. Por ejemplo, sale la información mañana del Producto Bruto Interno de Canadá y de Estados Unidos. Es información altamente sensible y sale mañana. Esto es PBI de Estados Unidos y PBI de Canadá. Esto lo operamos nosotros mañana en vivo, 8:15 horario, esto es horario central, GMT-4, sale GDP de Canadá y GDP de Estados Unidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Claramente nos vamos a concentrar con las monedas que están completamente relacionadas a el GDP de Canadá, o sea, al dólar canadiense y al dólar americano. Lo cual nos lleva a entender que el cruce que hay que trabajar mañana es el dólar canadiense, dólar con dólar canadiense. Por lo tanto, acá ahora voy a pasar a compartir con ustedes el link sobre el cual operamos en vivo. Así que aguarden un segundo que de paso les dejo acá en la sesión. Tenemos una sesión ahora en 5 minutos, pero operamos otros activos. Ahora en 5 minutos no es el dólar canadiense, eso operamos mañana. Así que se lo voy a enviar a todos. Ya con ese link de registro tienen una semana de prueba para que vean cómo se trabaja esto al momento que hay que hacerlo. O sea, exactamente al minuto que hay que entrar al mercado. Esto que ven acá, muchos ya lo deben conocer, es una plataforma, un sistema básicamente que lo único que me importa de esto es que mi empresa broker me está dando precios acá, esto es una cuenta real, acá está el balance, sin posiciones,
Básicamente el broker me está dando las cotizaciones minuto a minuto de más de 500 instrumentos. Pero no hago 500 instrumentos claramente, hago algunos. ¿En cuáles hago? En realidad eso difiere. En Argentina es PBI, en algunos países se dice, eso difiere, en algunos países PBI es otro PIB, otros dicen, difiere un poco. Pero todos sabemos de qué estamos hablando, Producto Bruto Interno o al revés. ¿Cómo se compone el Producto Bruto Interno? No vamos a entrar en temas de economía, pero es un poco relativo cómo se dice y todo eso. Entonces, estos son los cruces. Tienen una lógica los cruces y todas las empresas de brokeraje lo ponen dentro del mismo orden. Nunca voy a tener, por ejemplo, el yen japonés adelante de una moneda. Siempre, por defecto, es la moneda fuerte adelante, la moneda débil atrás. Siempre moneda fuerte adelante, moneda débil atrás. Ahora, que una moneda se haga más fuerte que la otra, que la secundaria, obviamente que puede pasar. Pero esa es la lógica por la cual el yen japonés nunca está delante de una moneda. Siempre está atrás. Entonces tengo dólar yen, australiano yen, euro yen, neozelandés yen, ¿sí? El yen siempre está por atrás. ¿Por qué no se pone adelante si está más fuerte, por ejemplo, que neozelandés? Bueno, la nomenclatura es así y así se toma. Y todas las monedas se plantean de la misma forma. Los colores que aparecen acá, que baja y que sube, en realidad el rojo y el verde, es una cuestión de simbolizar que se hace más fuerte o más débil la moneda base sobre la moneda secundaria o la moneda, o se hace más débil la moneda base sobre la moneda secundaria. Eso es el colorcito que se ve acá, el rojo y el verde. Pero no me dice que comprar ahora, vender ahora. No me está dando ningún tipo de señal de nada. Entonces mañana lo que vamos a trabajar es específicamente esta moneda, el dólar con el dólar canadiense, porque sale información muy sensible de la economía de Canadá con la economía americana, o sea, ni más ni menos el Producto Bruto Interno, el PIB o el PBI, como quiera decirse, depende de los países. Entonces, claramente si el PBI sale bueno para Canadá, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar canadiense? Como es un cociente, si esto sale positivo o beneficia, ¿qué es lo que pasaría con el dólar CAD? ¿Caería el precio o subiría el precio? Exacto, cae, porque es un cociente. Si esto se hace más fuerte, entonces esto cae. Si esto en cambio se hace más débil, entonces esto sube. Mañana sale información al mismo momento de Estados Unidos y de Canadá. ¿Y qué es lo que va a sopesar más? Bueno, va a tener más peso en realidad el que sorprenda más, así de simple. Lo que tenga más diferencia con el dato anterior, del semestre anterior, el PBI anterior. Eso va a generar que mañana básicamente compremos o vendamos dependiendo del precio de mercado en el cual vamos a estar. De por sí les doy ya un indicio de cómo está la situación del dólar canadiense. Dólar canadiense está en zona de venta. El mercado hoy se quedó comprado. Así que es muy probable que mañana en realidad el mercado esté esperando más compras. Y puede que mañana suba la cotización del dólar CAD a 25,96 hasta posiblemente la zona de 26. Posiblemente. Ya no hay posibilidades de venta en dólar CAD en esta área. Entonces puede ser que mañana el mercado, se está preparando porque mañana va a tener buena información de Estados Unidos, o al menos mejor información de Estados Unidos que información de Canadá. Si por el contrario, mañana vemos que el precio cae a un nivel de venta, entonces vamos a hacer venta. ¿Qué significa? Que la información de Canadá va a tener un impacto negativo. Va a tener un impacto negativo, entonces vamos a tener que ver cuál es el análisis de mañana. Pero bueno, hasta acá llegamos. Esto es derivado para principiantes, así que no quiero confundirlos con esto, pero quedan en contacto entonces con nosotros, y para tener acceso a nuestros próximos seminarios, a partir de ese link ya pueden estar en contacto también. Estas son nuestras fechas. Vamos a estar en Perú, vamos a estar en España, Argentina y Panamá
Estos son, bueno, los links de inscripción, quien le interesa asistir. Esto es Price Action Tour. Acá enseñamos trading con acción de precio. Es un fin de semana únicamente que vamos a estar Córdoba, Panama City, Madrid, Barcelona y Lima. Ahí quedan en contacto entonces con nosotros. Nuestro site, por las dudas que no lo conozcan, es este. Acá directamente van a Home y pueden dejar sus datos, ya como para estar en contacto con nosotros, nuestros próximos cursos, eventos. Tenemos cursos abiertos que cooperamos con educación y también los cursos nuestros cerrados. Efectivamente. Estimados, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por estar, al menos de vacaciones, hicieron el esfuerzo algunos. Buenísimo, espero haber aportado un poquito más a vuestro conocimiento. Estimados, tengan una excelente jornada. Muchas gracias a todos. Chau, chau.